¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a conversar acerca de ese supuesto paquete de impuestos que se está negociando en la Asamblea Legislativa. Hoy en República hablamos de esto. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña en República Eugenio Chicas. Él es el secretario de Comunicaciones del presidente Sánchez Serén. Como siempre, es un placer tenerlo por acá, don Eugenio. Buenos días y bienvenido a República. Muchas gracias, Carlos, y un saludo a todos los televidentes y a todo el personal del Canal 33. Gracias por esta oportunidad. Bueno, don Eugenio, la semana anterior se conoció información de que el gobierno aparentemente estaría buscando negociar un paquete en la Asamblea que incluye un 10% al consumo de la telefonía, el Internet y el cable, además de un 5% a las ganancias de las empresas que reportan arriba de $500,000 mensuales, tengo entendido. Efectivamente, aunque nosotros como gobierno hemos privilegiado desde el principio una de las propuestas, como lo señaló el presidente, estamos abiertos a tratar todas las variantes que puedan en definitiva dar por resultado un tributo que ronde alrededor de los $140 millones, que es la necesidad para reforzar las políticas de seguridad pública. ¿Cuánto cuesta en este caso la seguridad de nuestra familia? Pues bien vale el esfuerzo en este caso que se pueda hacer como país para reforzar sobre todo los salarios de la Policía Nacional Civil, los equipamientos, el equipamiento del Ejército también que acompaña estas funciones de seguridad. Por lo tanto, tenemos la expectativa de que cualquier combinación de tributo que pueda en este caso proporcionarnos de manera inmediata, porque esa es otra característica, esto no se necesita para el próximo año, se necesita desde ya, desde hoy se necesita resolver este financiamiento, ya que eso permitirá en buena medida reforzar la parte técnica, científico-técnica, la parte informática de la Policía Nacional Civil, los procesos de investigación, los equipos de transporte, tecnología para acciones de inteligencia, etcétera, pero sobre todo el tema salarial de nuestra Policía Nacional Civil. Entonces, por lo tanto, poder encontrar las diferentes variantes. Nosotros hemos privilegiado, seguimos privilegiando el tributo a la telefonía, ya que la telefonía se convierte en un muy buen mecanismo que permite, sobre todo con la disminución de hasta un 13% de las tarifas que ya confirmó la CIGET, que va a ser efectiva esa disminución de tarifas desde el día 1 de noviembre. O sea, estamos prácticamente a 3 semanas de volver efectiva esa disminución de tarifas y ese sería un buen momento para aplicar este tributo, ya que prácticamente llevaría virtualmente a cero este tributo y a cero la disminución de las tarifas. O sea, eso permitiría poner a tablas la situación. Ahora, actualmente tienen la correlación de fuerzas en la Asamblea. ¿Cómo van las negociaciones con los demás partidos políticos, don Eugenio? Bueno, este es un tema, como tú lo señalas, de correlación, un tema que hay que someterlo a la experticia y al conocimiento del resto de partidos políticos. Han surgido otras iniciativas dentro de la Asamblea que buscan en este caso probablemente buscar una combinación, y el presidente lo señaló, estamos abiertos, una combinación que podría combinar en este caso un tributo a la telefonía en un porcentaje, un tributo a quienes tienen ganancias superiores a los 500,000, eso tiene sí una ligera dificultad, que es nuestro tema de preocupación, y es que eso no sería inmediato, ese impuesto a los capitales superiores a 500,000 en ganancia, porque eso tiene que ser tras la declaración de renta. Entonces eso sí lo vuelve lento, ese mecanismo podría dificultar, pero bien, es parte de la Asamblea Legislativa. Se ha mencionado también la pertinencia de gravar con un 10% también todos los salarios de cierto tipo de funcionarios del Estado, cosa que pues no aportará mucho, pero es moral
y éticamente muy importante porque es una señal para la población de la disponibilidad de poder aportar de manera dirigida a la búsqueda de este tributo. Se ha mencionado otra variante que me parece que es necesario que la gente la conozca, y es de, si no caminaran las otras variantes, poder colocar en este caso un tributo adicional al combustible. O sea, varias alternativas han sido mencionadas en la Asamblea Legislativa. Insisto, nosotros estamos abiertos a que cualquiera de las variantes pueda funcionar, incluso que sea una combinación de variantes, bajo las reglas que el financiamiento sea inmediato, desde este mismo año, por un lado, que sea en un monto estimado que ronde o sea superior a los 140 millones de dólares, y que por lo tanto vaya específicamente dirigido a reforzar los planes de seguridad, en este caso el Plan El Salvador Seguro, que es el instrumento que tiene todo el consenso necesario desde el Consejo Nacional de Seguridad, y ha tenido el consenso incluso desde la interpartidaria, incluso más bien desde la interpartidaria ha habido, se ha instado al gobierno a que demos celeridad a la ejecución del Plan El Salvador Seguro. Ahora, don Eugenio, tanto el impuesto, digamos, al consumo telefónico, así como el impuesto al combustible, algunos críticos probablemente de su mismo partido, pero tal vez al lado izquierdo del gobierno, dirían que estos son impuestos que son regresivos, que van a golpear realmente a la gente que menor capacidad adquisitiva tiene en este país. Bueno, sabemos de que algunos incluso pueden tener esa característica, por eso estamos abiertos a la discusión y estamos abiertos a nuestros mismos críticos para que ellos también nos propongan qué otra variante y con qué correlación legislativa podemos aplicar la variante que ellos nos sugieran, porque en definitiva este es un tema de manejo político muy sensible. Ahora bien, en el caso del impuesto a la telefonía es importante que la gente sepa que este es un impuesto que se ha venido extendiendo en América Latina, el aplicar impuesto a la telefonía. Por ejemplo, en Colombia, tanto en Bogotá como en Cali, son impuestos que se pusieron hace varios años. En el caso de Bogotá, este impuesto lleva aproximadamente 12 años de haberse establecido. Es un impuesto que en el caso de Bogotá es alto, es el 20% a la telefonía celular, y ese impuesto se utiliza en el caso de Colombia, de Bogotá, para financiar el deporte. O sea que no son impuestos extraños. Cali, por ejemplo, que se ha caracterizado por ser la ciudad deportiva de Colombia, lo estableció hace varios años de manera diferenciada. Para el menor consumo es el del 7.5%, para el consumo medio es del 15%, y para el alto consumo de llamadas telefónicas es el 25% en el caso de Cali. Otros países, por ejemplo, como Paraguay, lo pusieron hace un par de años para un programa muy novedoso, muy interesante, y es tributo a la telefonía para financiar el programa Un Niño, una Niña, una Computadora, que son las computadoras escolares. O sea, Argentina también lo ha hecho, Honduras lo ha hecho para seguridad, México lo está debatiendo en este momento. O sea, aplicar tributos a la telefonía es algo que ya viene ocurriendo. Algunos países del Oriente Medio lo hacen, en África también. Ahora, o sea, en el caso del impuesto al combustible, don Eugenio, esto vendría, si mal no recuerdo, creo que ya cada salvadoreño está gastando, no sé si es $1 o un poco más de $1 en impuestos en el precio de la gasolina. Ahora, ¿no sería en este caso este impuesto algo que llevaría a subir más el costo de todo lo que se hace en este país? Porque casi todo se conduce sobre ruedas. Por eso nosotros como gobierno insistimos en que es más pertinente aplicar un impuesto a la telefonía. La telefonía, si bien es parte ya de la canasta básica de la población, o sea, el enlace telefónico es considerado como un gasto de primer orden para las familias, aunque debemos de reconocer que en los últimos años nos hemos extralimitado en el uso de estas tecnologías. De hecho, somos de los países donde el mercado de las telefonías se ha venido creciendo con extraordinaria magnitud, al grado, en algunos casos,
de que hay familias que sacrifican la canasta básica, los alimentos, por consumir minutos de telefonía, y eso sí es un problema. Entonces, yo creo que este es un tema que amerita mucha reflexión social. Claro, cada quien tiene el derecho de hacer de su cartera lo que mejor le parezca. Sin embargo, es nuestra función gubernamental, cuando alertamos que la población podría estar invirtiendo de manera extraordinaria en algo con lo que pues vivimos sin eso en el pasado. O sea, en el pasado vivíamos sin telefonía celular. No quiere decir que hoy tengamos que volver a la edad de piedra para eso, de ninguna manera, pero sí es algo que, bien utilizado, es fundamental para el desarrollo. Ahora, algunos salvadoreños que seguramente nos están viendo en casa pensarán, bueno, si solo es una cuestión de tiempo, no me parece razón suficiente, pensarían, el que el Estado quiera meterme su mano en mi bolsillo para sacar el dinero, cuando, según la organización WealthX, en este país hay aproximadamente 150 ultrarricos, personas con fortunas de más allá de 30 millones de dólares, que por qué no entonces, precisamente, retomar las palabras del partido Gana y impulsar un proyecto de ley que contemple un impuesto como ese. Bueno, si tuviéramos los votos legislativos sería otra situación, pero creo que ese escenario no es probable. No es probable, nosotros lo hemos analizado. Creemos que efectivamente no solo el tema del financiamiento de la seguridad, sino también el tema del financiamiento de la salud, de la educación, debería de resolver con una propuesta como la que tú estás trasladando, que se ha discutido en otros espacios. A mí en lo particular, a mi partido nos encantaría, pero esa correlación legislativa no existe. O sea, el gravar a los grandes capitales no ha sido un tema que haya gozado de correlación legislativa, sobre todo en los partidos conservadores de este país. Por lo tanto, no es algo que de manera realista lo podamos distinguir. Incluso hay que señalar de que tan limitado es este tema, que de hecho El Salvador somos uno de los países que tenemos la menor masa tributaria en la región y recaudamos menos presupuesto público. Por ejemplo, si comparamos en el ejercicio 2015, El Salvador estamos ejecutando un presupuesto de 4.800 millones de dólares en este año 2015. Guatemala, por ejemplo, está ejecutando el doble de ese presupuesto, 9.200 millones de dólares. Honduras también el doble. Honduras está ejecutando 8.900 millones de dólares de presupuesto, con una población parecida a la nuestra, y nosotros apenas con 4.800 millones de dólares. La excepción extraordinaria es Panamá. Panamá este año, apenas con 4 millones de habitantes, está ejecutando un presupuesto de 12.000 millones de dólares. Costa Rica, por ejemplo, que no tiene el canal de Panamá, este año y con apenas 5 millones de habitantes está ejecutando un presupuesto de 15.000 millones de dólares, y nosotros con 4.800 millones de dólares. O sea, es cierto, nuestra economía necesita crecer más, pero también es cierto que en países como el nuestro no ha habido hasta hoy una verdadera cultura tributaria. Tenemos niveles de evasión, de elusión fiscal, que hacen necesario apretar tuercas, en este caso, con los evasores. Por ejemplo, la evasión fiscal en países como el nuestro ronda alrededor de 1.200 a 1.400 millones de dólares. Por eso, la bancada de mi partido, el FMLN, ha demandado en la Asamblea Legislativa la necesidad de aplicar normativas parecidas a las de Estados Unidos, por ejemplo, en torno a penalizar el delito de la evasión fiscal. Ahora, el otro día, precisamente conversando con un colega, ese me decía, mira, ellos han tenido el gobierno durante 6 años ya ahora y tienen cierto nivel de influencia sobre la Corte de Cuentas, por ejemplo. ¿Por qué no han utilizado a su fracción para aprobar proyectos de ley que precisamente endurezcan las penas a la evasión, como ya se propuso hace poco, pero también ejercer presión sobre la Corte de Cuentas para que se persiga a los evasores y a los elusores? Se ha hecho, y hay muchos de ellos que al final han venido siendo amparados por salas de la Corte Suprema de Justicia. O sea que también hay mecanismos muy bien estructurados
Y es por eso que no es nueva la propuesta, es una propuesta que lleva larga data ya, la propuesta del FMLN de la necesidad de sancionar penalmente a los evasores fiscales. O sea, no es una propuesta nueva. En esto es importante preguntar al resto de partidos políticos si están dispuestos a que todos nos sometamos al imperio de la ley, porque, insisto, países como el nuestro necesitan recursos. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal de este año nosotros estamos privilegiando la agenda social. De hecho, por ejemplo, solo el presupuesto del Ministerio de Educación lleva más de 900 millones de dólares a su favor, con el interés expreso de desarrollar esa cartera de Estado. Pero si nos preguntaran, bueno, 900 millones son suficientes para educación, no. Apenas es la mitad de lo que verdaderamente podríamos necesitar para educación. Necesitaríamos 900 millones de dólares más para lograr dos cometidos en materia de educación, que es una meta que nos hemos propuesto. Uno, elevar el perfil de educación para los niveles técnico y superior universitaria de educación, y dos, ampliar el nivel anterior, que es para la educación dirigida a la primera infancia. Solo esos dos segmentos requieren virtualmente un presupuesto adicional similar al que vamos a ejecutar este año. Entonces, por lo tanto, con eso lo que quiero señalar es, yo creo que efectivamente necesitaremos en algún momento una reforma integral. Sin embargo, nosotros como gobierno no estamos promoviendo en este momento una reforma integral, no es nuestra propuesta en este momento, porque conocemos de las limitaciones legislativas que hay en ese sentido. Por eso nosotros hemos sido muy precisos para no generar zozobra en el empresariado. Hemos planteado dos puntos concretos. En primer lugar, la necesidad de un tributo específico cargado a la telefonía que permita financiar la seguridad. Con eso no ponemos en riesgo la canasta básica de alimentos de la población, no ponemos en riesgo el combustible, que es la libre movilidad de las personas y uno de los ejes del desarrollo económico nacional. Y por lo tanto tenemos por meta resolver inmediatamente las necesidades de seguridad pública de nuestra familia. Insisto, cuánto vale la seguridad de nuestras familias, bien vale la pena en este caso poder invertir más en seguridad. Ok, antes de continuar, don Eugenio, quisiera que escucháramos algo de lo que dijo la semana anterior el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Juan José Dou. Escuchamos. La discusión debe ser, este gobierno no necesita más dinero. El presupuesto general de la nación ha subido hace 10 años 1.700 millones y hoy hay más pobres, peores carreteras, menos infraestructura, más problemas en los hospitales. Bueno, a eso quisiera añadir algo que nos escribe este televidente tuitero, don Mortimer Snyder, nos dice: la cosa es que el gobierno del FMLN quiere préstamos, más impuestos y no se ve que cambie nada. Quizás todos estos argumentos que ellos están utilizando caen sobre la gran categoría de si ya se tiene suficiente dinero, y si mal no recuerdo, según las propias cifras del doctor Salvador Arias, el último presupuesto del año de Cristiani fue 1.100 millones de dólares, ahora tenemos 4.860 millones, tenemos 3.000 millones más de dinero, pero algunas personas no miran que esto realmente le esté afectando de manera positiva a su vida, es decir, básicamente creen que hay una pobre ejecución del dinero que nosotros estamos contribuyendo. Yo creo que hay dos lecturas que es importante hacer. Por ejemplo, cuánto valían los productos antes de la dolarización, o sea, quienes nos aplicaron la dolarización en el país aplicaron una medida perversa para el país, porque efectivamente hoy todo tiene un valor extraordinario y superior desde que se implementó la dolarización en el país. Eso afectó hasta las finanzas públicas. Y por eso también señalo otro parámetro. Por ejemplo, nosotros tenemos un presupuesto superior al de otros años. Bueno, Panamá con menos población tiene 12.000 millones de dólares y no hablo de Europa, hablo de Centroamérica. Costa Rica con 15.000 millones de dólares, un presupuesto más de 3 veces superior al presupuesto que nosotros estamos ejecutando y con menor población que la nuestra. O sea, cuando uno revisa es Panamá y es Costa Rica los países que revisten tener el mayor desarrollo técnico, científico, económico, social, poblacional, en vivienda, etcétera, en la región centroamericana. ¿Y por qué es eso?
Eso es porque precisamente se recogen más impuestos, se recogen más tributos y eso se convierte en presupuesto que es destinado para el desarrollo de estos países. O sea, el desarrollo está íntimamente vinculado a esos aspectos. No me extraña la postura del señor Jorge Dabú, una persona ultraconservadora, defensora de los intereses del gran capital, que por lo tanto pues no verá con buenos ojos lo que estoy diciendo, pero por eso señalo, el presupuesto del Estado en El Salvador es uno de los más pequeñitos de Centroamérica. O sea, Guatemala tiene el doble de presupuesto, Honduras el doble de presupuesto, Costa Rica y Panamá el triple de presupuesto. Entonces, y pese a eso, El Salvador, por ejemplo, está en segundo lugar en los estándares de salud en Centroamérica porque hemos invertido en salud. El Salvador se caracteriza por tener la mejor red de carreteras de Centroamérica. Claro, tenemos un territorio pequeño también, pero se ha invertido eficientemente. O sea, hoy, por ejemplo, El Salvador ha logrado avanzar significativamente en los indicadores que estableció Naciones Unidas en el año 2000, o sea, en 15 años El Salvador ha logrado sobreponerse en muchas de las metas del desarrollo y hoy nos hemos fijado nuevas metas para el periodo 2015-2030. O sea, los recursos públicos han sido bien utilizados, pero se necesitan más recursos. Y hemos podido demostrar que el resto de países centroamericanos disponen de muchos más recursos. La empresa privada, la población, los mecanismos de financiamiento han planteado muchos más recursos en esos países. Ahora, don Eugenio, de repente, estos otros países de Centroamérica, ¿no será que tienen un presupuesto más alto también porque tienen una base tributaria mayor que la de El Salvador? Es una de las quejas constantes que tanto don Jorge Dabú como don Luis Cardenal, cuando vienen a República, nos dicen, miren, no es que nosotros no queramos pagar impuestos, el punto es que hay otras personas, empresarios de mediano o de micro tamaño, pero con grandes ganancias, que no están dentro de la base tributaria porque no están formalizados. Nosotros quisiéramos que lo formalizaran, eso es lo que nos dicen a nosotros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta del gobierno ante ese punto? Que es contradictoria, esa apreciación es muy contradictoria de parte de ellos. Por ejemplo, un impuesto como el que estamos hablando sobre la telefonía celular, eso afecta, eso grava a quienes tienen una participación regular en el desarrollo económico nacional, como para quienes están desde el sector informal. O sea, todas las personas en este país utilizamos telefonía celular. Por lo tanto, este tributo entra en la lógica que ellos están señalando, porque en definitiva, lo que nos ocupa en tu programa en este momento no es la reforma integral del sistema tributario de El Salvador, no. Lo que nos ocupa es cómo financiamos la seguridad. Y la propuesta que ha presentado este gobierno es un mecanismo tributario que obliga a todos a pagar, a los grandes empresarios, y obliga hasta quien pone 2 coras de saldo, también esa persona tendría que tributar para financiar la seguridad. Y yo quisiera escuchar en ese caso la posición de don Jorge Dabú, y ya le escuché y tampoco está de acuerdo con este otro mecanismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué estamos? O sea, proponemos un mecanismo impositivo que grava no solo a los que tienen, sino absolutamente a todos los salvadoreños, hasta los del sector informal, y tampoco nos apoyan en la propuesta. Entonces, ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando con don Eugenio, pero vamos a hablar también del sistema de pensiones y la reforma que se viene. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, don Eugenio, hablemos ahora un poco acerca de la reforma al sistema de pensiones, pero antes de esto quisiera que escucháramos lo que dijo el expresidente de la República, Armando Calderón Sol, sobre este punto. Escuchamos.
y que el gobierno se quiera adueñar de esos fondos, creo que es algo inaudito. Que a un trabajador se le quite su cuenta individual, que es el seguro de vida de toda su familia para el futuro, y que venga el gobierno y le caiga esos fondos. Creo que es una sed de dinero. Bueno, básicamente el comentario del doctor Calderón Sol cae dentro de la categoría de su propuesta del sistema mixto, que para el Partido Arena no es más que simplemente una forma disimulada de tener una gran caja chica para poder gastar el dinero en lo que el gobierno de turno piense que es lo conveniente. Nosotros como gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, lo que hemos hecho es invitar a la sociedad, invitar a los medios de comunicación, invitar a los partidos, a todos los sectores, a hacer una reflexión de fondo sobre el actual sistema de pensiones del país. No nos metamos todavía en las propuestas, creo que no hay madurez todavía en este momento de poder construir propuestas. Incluso, de hecho, es necesario señalar que no hay plan Cáceres, no existe plan Cáceres. Lo que hemos hecho es abrir el espacio para poder organizar un debate nacional sobre el sistema de pensiones del país. Hay que decir, este sistema de pensiones se originó con la reforma de 1998. Esa reforma lo que hizo fue privatizar las ganancias del sistema de pensiones y dejar al Estado los problemas. ¿En qué consistió la situación? Bueno, primero hay que señalar de que en este país entre un 21.9 y un 25% de las personas económicamente activas tributan a un sistema de pensiones. De entre un 21.9 y un 25. ¿Por qué señalo ese rango? Porque hay distintos estudios sobre ese tema. Entonces, ese es el rango de las personas que contribuyen a un sistema de pensiones, menos de un cuarto de la población. De ese cuarto de la población, si lo convertimos en universo, el que al final va a tener la posibilidad de gozar de una pensión digna es el 47%. Más o menos de esas 25 personas, unas 10 personas de cada 100. El resto, las otras 13 o 15 personas, podrán retirar algunos centavos, pero no van a tener una pensión de retiro, porque no habrán ahorrado lo suficiente en ese sistema que nos impusieron para poder disponer de un retiro digno. Entonces, el 75% de la población económicamente activa de este país no tiene ninguna protección, ningún beneficio, ningún plan de retiro que le permita en el futuro gozar de un mecanismo de seguridad social para su retiro. Y todos vamos para la tercera. Todos nos vamos a encontrar, ojalá nos encontremos en la tercera, porque podría no llegarse incluso a la tercera. ¿Cuál es la tercera? La tercera edad. Entonces, por lo tanto, este es un tema de debate nacional, este es un tema de interés nacional, en el que creo que las características de este debate no debe de ser de clichés, no debe de ser superficial, debe de ser un debate bien informado. Por ejemplo, desde 1998 a la fecha, los trabajadores y trabajadoras de este país que aportan al sistema de pensiones han juntado, han reunido un poco más de 6.700 millones de dólares de contribución a un sistema de pensiones. 6.700 millones de dólares. De esas contribuciones, las AFP se han llevado el 21%, alrededor de 1.400 millones de dólares se la llevaron en administración, en seguros que se sospecha que están relacionados, que hay una relación. Eso lo va a dirimir la Superintendencia de Competencias para saber si eso es así o no. Y en sus ganancias, estas empresas, por ejemplo, es bueno que se sepa, se han llevado en ese periodo, como parte de esos 1.400 millones de dólares, 250 millones de dólares de ganancias. Entonces, ¿qué le quedó al Estado? De la reforma de 1998, lo que al Estado le quedó fue
todas las personas pensionadas mayores de 36 años. O sea, ¿cómo fue el reparto de 1998? Quienes tenían menos de 36 años pasaron automáticamente al sistema privado de pensiones, a las AFP. Claro, sangre fresca, sangre nueva, que iba a tributar, a recaudar por muchos años, y al Estado que se le dejó. Todas las personas mayores de 36 años y por lo tanto las más próximas a la jubilación. Y además al Estado le quedó apenas una caja de 338 millones de dólares en depósitos para asumir un financiamiento de más de 7.500 millones de dólares que implicaba el paquete de esa seguridad social. Entonces, ¿qué se hizo con la reforma de pensiones del año 98? Privatizar las ganancias dentro de las AFP y nacionalizar los problemas, las pérdidas, las dificultades. Por lo tanto, ese sistema es claro que estaba condenado a las dificultades. Hoy, ¿qué debemos de hacer como país? Si tenemos apenas solo un cuarto de la población cubierto con un sistema de pensiones y de ese cuarto solo menos de la mitad va a gozar de una pensión digna, eso nos señala que este sistema no está resolviendo las expectativas de desarrollo del país y las expectativas de seguridad social de la población en el futuro. Por lo tanto, lo que está en juego no es, como lo dijo falsamente don Armando Calderón Sol, y como lo ha señalado falsamente varios personeros de la derecha, que el Estado se quiera quedar con los fondos de pensiones de la gente. No. Por eso nosotros invitamos a un debate documentado. No es momento este periodo de construir la propuesta, es momento de hacer el análisis, es momento de que cada salvadoreño y salvadoreña sepa cómo se ha manejado la privatización del sistema de pensiones y las graves atrofias que eso tiene para el país. Por ejemplo, la gente no sabe que año con año en el presupuesto nacional debemos de cargar 155 millones de dólares, 155 millones de dólares, que es el equivalente de los que nos cuesta los programas sociales de 1.400.000 estudiantes a nivel nacional, el mismo financiamiento que utilizamos para todo el paquete escolar, para todas las necesidades del sistema educativo en materia social. 155 millones, eso es lo que destinamos año con año también para financiar el sistema a privados. Para financiar a privados, ¿por qué? Porque hay que cubrir pensiones que no cuentan con financiamiento. ¿Quién lo cubre? La población. O sea, 155 millones de dólares año con año se van para financiar mecanismos privados de pensiones. ¿Por qué? Porque hay que pagar, porque así fue diseñado el sistema desde el principio, la gente no lo sabe. Entonces, por lo tanto, creo que es necesario, la gente merece que este debate sea transparente, con toda la información del caso. Entonces yo diría, en estos meses, no estamos en condición nadie de poder decir esta es la solución, no. Lo primero, la gente debe de saber qué pasó con los fondos de pensiones, por qué se diseñó un sistema de privatización como el que ocurrió en 1998. Entonces, primero es necesario conocer eso. Pero Eugenio, habrá algunas premisas, digamos, básicas en las que se pueden poner de acuerdo. Intuyo que algunas de esas podrían ser, bueno, si vamos a hacer un sistema público de pensiones, que hayan los suficientes candados como para que ese dinero se utilice única y exclusivamente para pagar las pensiones de los trabajadores y la administración que eso implica, pero no para utilizarlo en otro tipo de gastos. Es que con esa reflexión es con la que quieren asustar a la gente. A la gente la están asustando con el hecho de que el Estado le va a caer a sus dineros. ¿Y quién ha establecido que la solución es nacionalizar el sistema de pensión? Nadie lo ha establecido. Por eso digo, no es el momento de dibujar la propuesta, no, es el momento de que la gente, antes de optar por el camino más adecuado, lo primero es que debe de estar informada de qué hicieron con el sistema de pensiones de este país.
cómo afectó la dolarización el sistema de pensiones. Por ejemplo, la gente no sabe que antes de la dolarización el sistema de pensiones tenía una rentabilidad del 13% y después de la dolarización las pensiones tuvieron una rentabilidad menor al 6%. ¿Estamos hablando del sistema público o del privado? Del privado. Del privado. Del privado. O sea, ¿por qué? Porque la dolarización golpeó la rentabilidad, lo que iban a recibir por ingreso por la colocación de los dineros de los fondos de pensiones. Entonces la privatización golpeó profundamente los ahorros de los trabajadores. Por lo tanto, a la gente se le quiere asustar con el petate del muerto. ¿En qué sentido? Se le dice, no, es que el Estado, el gobierno le quiere caer a su fondo. Mentira. No es ese el problema. Lo que este gobierno está planteando resolver es el 75% de esta población, todos tarde o temprano vamos a viejos y no hay un mecanismo que asegure un sistema de retiro digno en la vejez. Discutamos ahora ese tema. Don Eugenio, déjeme tirarle entonces ahora otra idea, porque el viernes anterior estuvieron con nosotros acá dos representantes de sindicatos, uno de Cimeduco y el otro, no recuerdo en este momento, pero bases magisteriales. Ambos me decían, mire, el punto con el sistema público es que los que le quieren caer el dinero a los trabajadores es el gobierno de turno. El punto con el sistema privado es que los que le quieren caer ese dinero son los empresarios privados de este país. ¿Por qué no hacemos, dijeron, una gran entidad de utilidad pública en la que estén representados los trabajadores, los patronos públicos y privados y el Estado? De tal manera que este sea una especie, y esa fue mi interpretación, de un gran banco de los trabajadores que pueda tener la posibilidad de invertir sus fondos donde desee para tener la mayor rentabilidad posible, pero también efectuar préstamos a sus trabajadores y también preocuparse básicamente porque tengan una pensión digna, es decir, de por lo menos $500. Pero decían, eso no tiene que ser manejado ni por el gobierno ni por los privados, sino por los trabajadores. Eso es lo que queremos específicamente, o sea, que se conozcan las propuestas de los distintos sectores. Pero antes de conocer las propuestas, como parte del debate, es necesario conocer el diagnóstico con números. O sea, la gente lo que debe de conocer es con números, con datos precisos, con información concreta, cuál es el estado del sistema de pensiones que tiene este país, cuánto se han llevado las AFPs. La gente tiene derecho a saberlo. O sea, pero muchas veces tratando de construir una nueva propuesta, se quiere opacar la evaluación de qué pasó en el país. Entonces, yo creo que hay que combinar la discusión. Sepamos qué hicieron con la privatización de las ganancias del sistema de pensiones, la gente tiene derecho de saberlo, y paralelamente escuchemos propuestas. Lo cierto es que este es un tema muy sensible, que amerita una amplia discusión, una tranquila discusión, una respetuosa discusión, una responsable discusión de todos los salvadoreños y salvadoreñas. ¿Por qué? Por ejemplo, el 21% de la población de este país es mayor de 60 años, el 21%. Es en la tercera edad donde se está expresando los mayores índices de pobreza en este país. Entonces, nuestros adultos mayores están terminando en la más profunda pobreza. Nosotros no podemos ser una sociedad insensible que no se plantee mecanismos de solución a esa grave tragedia nacional. Parte de los mecanismos de solución para poder superar la pobreza precisamente es encontrar los caminos del desarrollo y encontrar mecanismos por medio de los cuales podamos darle salida a esa nuestra población de la tercera edad, de la que más pronto que tarde nosotros mismos seremos parte de ese contingente, del 21% de la población de este país, que, ojo, es un porcentaje creciente. O sea, nuestras sociedades año con año tendemos a envejecer. Las nuevas generaciones tienden a tener menos hijos. Por lo tanto, en el futuro, la carga de personas de tercera edad será superior. Por lo tanto, desde ya debemos de diseñar un sistema de pensiones que responda a las necesidades futuras, y eso no puede ser una discusión superficial
una discusión ideologizada, una discusión politizada para cargar responsabilidades a nadie. Lo decidido, decidido está, pero derecho tenemos de saber cómo fue que se privatizaron las ganancias de los sistemas de los trabajadores y por qué un 21% de los 6.700 millones de dólares que acumularon los trabajadores desde el año 98 se lo llevaron las AFP. Eso la gente lo debe de saber, cómo ocurrió, qué fue lo que pasó. Eso per se implica deshacernos de las AFP. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Yo creo que en definitiva cualquier solución al sistema de pensiones del país pasa también por incorporar en la discusión la experticia, el conocimiento de las propias AFP, que pueden tener un espacio muy importante en la solución del problema. Ok, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, llegamos ya casi al final del programa, don Eugenio, pero vamos a leer algunos mensajes que nos han hecho llegar nuestros televidentes a través del Twitter en República SB33. Satiel Rosales nos dice lo siguiente, don Eugenio: reduzcan significativamente la publicidad y los altos costos del show del buen vivir, dice. José Portillo nos dice: perfecto, hablando de las pensiones, traigamos un equipo de expertos independientes para que se haga el diagnóstico. Pedro García nos dice: dicen que Confía la vendieron a un banco de Honduras. Es cierto. Mauricio nos dice: ¿por qué cuando se privatizó no dijeron que era sagrado el dinero de los trabajadores? Don Juan Cabrera nos dice: si tomas el dinero de las pensiones, ¿cómo van a reponer ese dinero para pagar a los que van a jubilarse después? Y don Rafael Mengíbar nos dice: aún no se vislumbra un gobierno coherente en seguridad social integral, el dinero del pueblo es reserva sagrada. Nos quedamos acá por cuestión del tiempo. Yo coincido plenamente, me alegra que efectivamente hay preocupación de la gente con mayor tono, con menor tono, de entrar a este debate. Yo invito, creo que lo más importante es que no nos sigan engañando con un debate superficial. Creo que toda la población merecemos, todos los salvadoreños y salvadoreñas merecemos saber cómo opera técnicamente el sistema de pensiones, porque creo que es un engaño cuando a la gente se le dice: mira, el Estado le quiere caer a tus ahorros, a tu fondo. Esa es una manera de evadir el debate. Ok. Con ese entonces nos quedamos, don Eugenio. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a la teleaudiencia y muchas gracias también a Canal 33. Bueno, a ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Se quedan con la edición matutina de Teleprensa y recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.